Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 581. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan hacer parte también del grupo. Por ahora doy un saludo muy especial al hermano Enrique, que ya lo veo por ahí conectado, a la hermanita Flor, la hermanita Betty, también la vi por ahí. Dios me les bendiga, gracias por su apoyo. Les animo a seguir compartiendo el link con aquellas personas que no conocen a Jesús. Definitivamente es para nosotros una gran bendición que podamos llegar a otras personas. Yo creo que debe ser para nosotros algo supremamente importante. Buenas noches al hermano Francisco, el Señor lo bendiga. Yo creo que de verdad debemos estar muy aferrados al Señor y pensando en esas personas que no conocen a Cristo. Les comento que las cosas del Señor a veces son impresionantes, ¿no? Bueno, los que no llegan temprano a veces se pierden de estas cosas. El día de ayer tuve la oportunidad de salir a predicar nuevamente el Evangelio. Estoy saliendo los jueves en la tarde, antes de entrar a la clase del seminario. Y la semana pasada les había dicho que el jueves había salido y le había predicado a una señora que se llama Claudia. La señora había quedado de ir el domingo y no fue. Nosotros llegamos ese día al culto y la señora no fue. Yo estaba pues un poco triste y ayer bajé al parque y me la volví a encontrar. Esas son las cosas que solo Dios hace en su bendita misericordia. Le pude nuevamente predicar el Evangelio y recordaba muchas de las cosas que yo le había dicho hacía una semana. Ella misma me las dijo. Eso me alegró bastante el corazón. Y tuve la oportunidad de hablar con varias chicas, entre ellas una chica que me impactó mucho porque no tiene papás. No sé con quién vive, pero estaba con su primo y me contaba que ella no cree en Dios. Y no cree en Dios pues porque nunca se lo han dado a conocer. Porque como se crió sin papás, nunca nadie le habló. No sabía quién era Cristo. Eso pasa acá en Piedecuesta. No sabía quién es Jesús. Eso me pasó ayer, hermanos. Entonces, para que ustedes se den cuenta que aquí afuera en la calle, ahí está la necesidad de Cristo Jesús. Afuera en la calle está la mies. Nosotros somos los obreros. Y el Señor requiere que nosotros vayamos por esa cosecha. Entonces quería iniciar hoy el grupo contándoles eso. Quiero hacerlo cada vez que ingresemos al grupo del día viernes para que ustedes estén un poquito enterados y también para que se animen. Esto no es para gloria mía, esto es para la gloria del Señor. Y yo quiero que ustedes vean lo que el Señor puede hacer, ya sea publicando este grupo de oración con aquellos que no conocen a Cristo o yendo a predicar el Evangelio. Tenemos diferentes herramientas y lo podemos hacer. No dejemos de hacerlo, que el Señor mostrará su gloria en su momento determinado. Entonces, mis hermanos, el tema de hoy, como les dije, se llama Peligro es la ira de Dios. Y lo vamos a basar en Segunda de Reyes, capítulo 10. Segunda de Reyes, capítulo 10. Muy importante recordarles que estos temas que nosotros damos son temas que son basados de acuerdo al capítulo que se está predicando. Y es importante saberlo porque no es que, digamos, por ejemplo, yo me programo para predicar un tema en particular, sino que yo predico lo que el texto está diciendo. Si el texto me habla de animar, yo animo. Si el texto me habla de que Dios está castigando, pues yo hablo acerca del castigo, es importante. Vamos entonces a hacer una oración corta, creo que ya dimos el tiempo suficiente. Ubique ahí en su Biblia Segunda de Reyes 10 para que lo tenga listo cuando terminemos de hacer esta oración inicial. Oremos entonces al Señor. Amado Señor nuestro, bendito Salvador, te agradecemos en esta bonita noche, Señor, donde nos disponemos a buscar tu presencia, Señor. Hemos hecho muchas cosas en este día, Señor, hemos trabajado, hemos hablado, Señor, hemos compartido con otras personas, pero no te hemos buscado, Señor. Tal vez en mi caso lo he hecho más temprano y aún cuando estudiaba tu palabra, pero tal vez muchos de los que me escuchan hoy no han hablado contigo, Señor. Yo te pido
que en este momento, Señor, tú obres maravillosamente para que dispongas nuestra vida, Señor, para entender que nos dirigimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a buscar entender su voluntad a través de esta palabra, una palabra difícil. Señor, ayúdame, por favor, bendíceme, dame las palabras correctas, Señor, para poderle hablar a estas personas. Señor, por favor, te pido que nos bendigas, te pido nos perdones, Señor, porque seguramente hoy hemos fallado, Señor. A veces nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestras manos, Señor, nos engañan. Nos engañan, somos culpables delante de ti, Señor, porque fallamos, porque cedemos a las tentaciones. Señor, te pido nos fortalezcas, que cada grupo de oración sea para nosotros una herramienta, Señor, para forjar esa armadura de la fe, esa armadura que nos permite enfrentar al enemigo cuando nos embiste, Señor. Ayúdanos, Dios, para prepararnos para lo que se viene para la humanidad, Señor. Que este no sea un tema más, Señor, sino que toque los corazones. Yo te pido por aquellos que nos escucharán por primera vez, Señor, para que tú obres maravillosamente, Señor, para que tú toques a cada persona que nos escuche. Esto, Señor, te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura, dice así. Segunda de Reyes capítulo 10. Acab tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En las cartas decía: ustedes cuentan con los hijos de Acab, con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan el más capaz y más noble de los hijos de Acab, y pónganlo en el trono de su padre, pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron: si dos reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú: nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú le escribió otra carta, en la que decía: si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme la cabeza de los hijos de Acab, los 70 príncipes que vivían con las familias más notables de la familia de Acab, de la ciudad, pues éstas los criaban. Perdón, voy a leer esa parte otra vez que la leí mal. Si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues éstas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que había traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana Jehú salió y, presentándose ante todo el pueblo, confesó: ustedes son inocentes, yo fui el que conspiró contra mi señor, yo lo maté. Pero ¿quién ha matado a estos? Sepan pues que de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab, no dejará de cumplirse nada. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab de Jezreel y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Versículo 12. Después emprendió la marcha contra Samaria y al llegar a Bet-Eked de los pastores,
se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Somos parientes de Ocosías, hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron. Y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eked. Eran 42 hombres, Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó, ¿me eres leal como lo soy yo contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó, si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor, y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor había dado a conocer a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y le dijo, Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal, es decir, les estaba tendiendo una trampa. Luego dio esta orden, convoquen una asamblea en honor a Baal. Y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo al otro. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú les dijo a los congregados, asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervos del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora bien, Jehú había postado una guardia de 80 soldados a la entrada, con esta advertencia, ustedes me responden por estos hombres, el que deje escapar a uno de ellos lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales, entren y mátenlos, que no escape nadie, y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Versículo 27. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar. Así ha quedado hasta el día de hoy. De este modo Jehú erradicó el culto de Baal en Israel. Sin embargo, no se apartó del pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor le dijo a Jehú, has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por tanto, durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, desde la ciudad de Aroer junto con el arroyo Arnón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú y todo lo que hizo y todo su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes. Jehú murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años. Muy buenas noches a todos, veo que hay personitas nuevas, el Señor les bendiga. Hemos terminado la lectura de Segunda de Reyes capítulo 10. Mis hermanos, por eso es que es importante que ustedes lleguen a tiempo. Recuerde que la oración comienza siempre a las 8 y es importante que usted llegue a tiempo para que no se pierda la lectura. Ya de por sí es una lectura larga y difícil de entender, ¿verdad? Por eso cuando yo empiezo el tema siempre doy una explicación acerca del capítulo, así que ponga mucha atención a esa explicación. Entonces, en este capítulo
encontramos algo muy fuerte, ¿verdad? Si usted estuvo un poco atento a la lectura, encontró que mucha sangre y mucha muerte, ¿verdad? Un hombre llamado Jehú que el Señor establece para ejecutar el juicio sobre Acab. Recordemos que Acab era rey de Israel y junto con Jezabel habían instituido el culto a Baal y los dos ya habían muerto, pero el Señor había prometido que no solo los iba a matar a ellos dos, sino a toda la familia, amigos y seguidores de estas personas. Entonces es un capítulo fuerte, lleno de mucha sangre, pero el problema está cuando las personas, por ejemplo, toman este capítulo y lo leen. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a leer la Biblia donde me caiga hoy. Entonces yo abro y preciso, me cae este capítulo de la Biblia. Imagínense yo qué pienso si no conozco a Dios, si no conozco su palabra y leo solo este capítulo. Pues me voy a crear una imagen errada de Dios. O voy a terminar como han terminado muchos diciendo, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, es diferente a Jesús. Cuando eso no es cierto, Dios es uno solo, formado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo, incluso cuando analicemos los textos que vamos a trabajar hoy, nos daremos cuenta que también en Jesús traerá un juicio terrible sobre la tierra. Pero muy importante que tengamos en cuenta que para entender mejor este texto, si usted no ha estado con nosotros estudiando todo el libro de Reyes, le aconsejaría que fuera capítulos más atrás cuando tenga tiempo y empiece a leer todo lo que ha pasado incluso desde el Éxodo y va a poder tener usted un mejor concepto de Dios. Porque en este momento lo que Dios está haciendo es obrar con justicia y cumplir sus promesas. Son las dos cosas que Dios está haciendo en este momento, en este capítulo. Obrar con justicia y cumplir sus promesas. Básicamente encontramos la cúspide de la ira de Dios sobre Acab, su familia y sus amigos. El propósito de Dios al ejecutar el juicio, porque Dios tiene propósito en lo que hace, o sea, Él no hace las cosas por hacerlas. O sea, cuando Dios decide eliminar a Acab, a Jezabel, a su familia, a sus amigos, lo hacía porque quería erradicar el culto a Baal, que era el reemplazo que le habían puesto al Dios de la Biblia. Y en efecto, esto lo estaba cumpliendo por medio de Jehú. Ahora bien, es importante saber que hay una diferencia entre un llamado de atención, la disciplina, el castigo, el juicio o la ira de Dios. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. A veces las personas no hacen diferenciación, pero es muy diferente que Dios nos discipline, nos castigue o nos llame la atención a que nos ponga bajo juicio o bajo ira. Mire, porque los seres humanos podemos soportar un llamado de atención, ¿verdad que sí? Aunque hay gente que ni eso soporta, ¿no? Uno les dice, oiga, está haciendo esto mal y se molestan. Hay gente que se disciplina y no le gusta tampoco la disciplina, pero el Señor, sin embargo, ejerce ese tipo de disciplina y ejerce también castigo. Ahora, la cuestión es cuando Dios descarga su juicio o su ira sobre un pueblo o sobre una persona. Ahí esa persona no tiene escapatoria. Por eso es que en el tema de hoy le dimos el título de peligro, es la ira de Dios. O sea, cuando nosotros veamos que la ira de Dios se está acercando, entonces ahí debemos tener realmente mucho miedo. Realmente mucho miedo, porque vamos a ver lo que pasa cuando Dios descarga su ira. Lo primero que vemos en este capítulo es que cuando Dios descarga su ira ya no tiene misericordia. Ahí el Señor deja su misericordia a un lado y ejecuta su ira. Miremoslo bien, no tiene misericordia. Versículos 7 al 10, escuchen bien. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las llevaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que se pusieran en 2 montones en la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana Jehú salió y presentándose ante todo el pueblo confesó: ustedes son inocentes, yo fui el que conspiró contra mi señor, yo lo maté. Está hablando de que Jehú había matado a Acab. Pero ¿quién ha matado a estos? Se está refiriendo a los 70 príncipes, a los 70 hijos de Acab. Sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos, sus sacerdotes. No dejó a ninguno
con vida. ¿Estoy exagerando? No, Dios no tuvo misericordia de estas personas a las que ya había condenado por causa de sus pecados. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios se había terminado en ese momento. Entonces escúcheme bien. Cuando uno lee estos textos, entiende por qué el Señor está tan preocupado en estos días y da tantas oportunidades para que las personas se arrepientan. ¿Usted me escucha eso? O sea, cuando yo leo este texto, y si yo he leído los textos anteriores, y yo sé todas las oportunidades que tuvo Acab y su familia para arrepentirse y no lo hicieron, entiende uno por qué el Señor en estos días todavía no descarga su ira sobre la tierra. Él está esperando a que nosotros procedamos a arrepentirnos. Porque una vez la puerta de la misericordia se cierra, lo que viene es la ira de Dios y no se puede hacer nada. En este caso, Acab recibió el decreto de Dios acerca de que él y su familia morirían por haber adoptado el culto a Baal, que es como cuando usted, por ejemplo, en estos días, adora el culto a un deporte. Entonces usted adora el deporte más que a Dios. Usted adora su vicio más que a Dios. Usted adora hacer otras cosas más que a Dios. Eso es adorar el culto y ponerlo por encima de Dios. Esto lo hizo Acab y lo instituyó en todo Israel. Ahora bien, escúcheme, uno se imagina, en este texto cuando dice que la familia de Acab, pues uno se imagina una familia normal, de 5 hijos, de 4 hijos, no. Acab tenía 70 hijos. Y aunque Acab ya había muerto, uno puede entender por qué el Señor lo enjuició. ¡Qué hombre tan duro, mis hermanos! Sabía que si insistía en ofender a Dios, sus 70 hijos morirían. Escúcheme. Yo cuando leí esto, yo me pregunté, o sea, ¿qué puede doblegar nuestra voluntad cuando permitimos que el pecado avance en nuestra vida? O sea, le pregunto, mire la situación. Acab tiene 70 hijos, sabe que Dios los va a condenar si continúa adorando a Baal, y él lo hace. No le importa que sus 70 hijos se van a morir, lo hace. Y cuando yo me di cuenta de esto, entendí mejor lo que dice Efesios 2:1. Esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y él dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos. No dice que estaban heridos, no dice que estaban más o menos afectados, dice que estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O sea, la única respuesta para lo que Acab había hecho, que causaba la muerte de sus hijos, era que estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces ahí yo puedo llegar a la conclusión y puedo decir, oiga, de verdad, si Dios el Padre no nos da nueva vida, no nos llama a los pies de Cristo, ¿cómo podemos reaccionar? Es imposible, porque estamos muertos. Ahora, si una persona neciamente rechaza el Evangelio y sigue ofendiendo a Dios, pues ya vimos las consecuencias de lo que le pasó a Acab y a su familia. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, un texto muy conocido, pero que yo creo que aplica en este momento para interiorizarlo, para que ustedes entiendan que si hoy están reunidos con nosotros en este grupo de oración, es porque Dios todavía tiene misericordia de usted. Y está esperando a que usted proceda a un arrepentimiento genuino. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retrasa su promesa, y ojo, está hablando de su venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es palabra del Señor, eso ya no son palabras mías. O sea que si usted se levantó hoy con vida, la única razón por la que Dios no ha descargado su ira sobre usted es porque está siendo paciente y está esperando a que usted proceda a arrepentirse. Pero una vez la paciencia del Señor se termine, ahí ya no habrá misericordia para usted. Así que lo animo a que hoy usted definitivamente empiece a seguir a Cristo. Número 2. Cuando Dios está irado, extermina todo a su paso. Extermina todo a su paso. Escúcheme bien lo que dicen los versículos 17 al 19. Dice así: tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías.
Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Escúcheme bien, lo que pasa acá es terrible, pero seguramente en la humanidad en la que nosotros vivimos, al escuchar un hecho como estos, nosotros no lo llevamos a la mente, pero piense un poco en la situación. Acaban de degollar a 70 personas, todos hijos de un mismo padre. Acaban de matar a sus familiares, a sus amigos, y ahora van a matar a los sacerdotes a los que él los tenía trabajando para que le rindieran culto a Baal, en lugar de a Jehová. Y uno cuando lee esto dice: terrible escuchar lo que Dios hizo. Y seguramente eso nos dará temor, pero normalmente el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y es una persona que normalmente es muy emocionalista. Es decir, yo puedo escuchar todo lo que Dios hizo en un día como castigo para este hombre, y yo podría decir: uy, ¿qué tal que yo me convierta así? No, yo mejor me voy a arrepentir. Si yo hago eso por miedo, ese miedo me va a durar un día, una semana, 3 meses. Es que el problema de nosotros es que no logramos percibir las cosas de Dios de la manera correcta. Por ejemplo, nosotros no entendemos que la furia de Dios no puede ser contenida y que todo lo que se encuentra en el infierno sufre la ira de Dios a diario. Eso es muy diferente. Entender eso es clave. Es decir, mis hermanos, quiero que me escuchen. En el infierno, las esperanzas de ser perdonadas son destruidas a diario. Si usted lee el libro de Lucas, la historia del rico y Lázaro, se encontrará con que este hombre trató de salir de ese lugar. Trató de pedir ayuda, pero no pudo recibirla, porque una vez las personas están allí, es diariamente el sufrimiento. No hay manera de salir. No es como cuando usted está en la tierra, que cada día que usted vive es una nueva oportunidad de arrepentirse. Allá nuestros sueños, nuestras peticiones son destruidas. Allá nuestras necesidades nunca son saciadas, el sufrimiento es permanente. En este punto, escúcheme, Jehú reúne a todos los profetas de Baal y los mata, derrumbando además la piedra que adoraba Jezabel y el templo de Baal. Todo fue destruido. Y es impactante, porque aunque Jehú logra erradicar esa idolatría, más adelante veremos que el pueblo vuelve al paganismo. Es más, si ustedes leen ahí mismo los versículos más adelante, dicen que Jeroboam empezó a adorar a los becerros que tenía en lugar de a Baal. Por eso debemos entender que así será el final de todas las cosas. Las que vemos, las que tenemos, las que apreciamos tanto. Esas posesiones que muchos idolatran serán destruidas. Así que yo con esto le digo: trabaje, pero hágalo como para el Señor. Administre lo que Dios le da con sabiduría, no para despilfarrar ni para satisfacer sus malos deseos. No se aferre a las cosas de este mundo. Es muy interesante lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 9, un día lo leíamos con mi esposa y quedamos impactados, porque cuando usted llega al versículo 20 de Apocalipsis 9, usted se encuentra con un detalle que nos da Juan de Patmos. Pero cuando usted lee todo lo que hay atrás, es una cantidad de juicios y de muerte terrible. Muerte por enfermedades, muerte por espada, muerte por plagas, muerte por todo. Y usted llega al versículo 20 y dice: el resto de la humanidad, escuchen, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Ustedes entienden el contexto? Así como Israel había visto cómo Jehú había destruido toda la adoración pagana, pero ellos, sin embargo, siguieron adorando de alguna manera a algo que no era Dios. Así mismo sucederá en el fin de los tiempos.
Aunque los hombres hoy en día ven la pandemia, las guerras, los derrumbes, las avalanchas, los terremotos, todo lo que está pasando, ¿sabe qué hace la gente, el resto de la humanidad que no ha muerto a causa de estas plagas? No se han arrepentido. Han seguido con sus mismas acciones. Es más, algunos que ya sienten más libertad han empezado a abandonar a Dios. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Mire, nosotros hacíamos el grupo de oración 5 o 6 días a la semana, pero por cuestiones de compromisos con la iglesia a la que pertenezco, he tenido que reducirlo a 3. Y he tenido que ver cómo gente que estaba asistiendo los 5 días, ahora les cuesta asistir a los 3. Y asisten por ahí a 2. Y eso a regañadientes, como si el beneficio fuera compartido. Es decir, si yo vengo a buscar a Cristo, es porque lo amo. Es porque Él bendice mi vida, es porque Él me ha salvado. No tiene que ser una obligación en su corazón. Si usted siente una obligación por venir al grupo, pídale perdón a Dios. Porque usted se está enfrentando y se está exponiendo al juicio de Dios. Porque es imposible que después de ver tantas cosas que están pasando, yo siga siendo el mismo. Yo tengo que reaccionar si estoy viviendo una situación así. Hemos visto entonces que cuando Dios descarga su ira, ya no hay misericordia, mi hermano. No espere a la ira de Dios, porque Él en ese momento exterminará todo a su paso, como exterminó a Acab, a sus 70 hijos, a su esposa, a sus amigos, a sus dignatarios y a todas las personas que lo rodeaban. Número 3, por último, cuando el Señor descarga su ira, Él actúa con justicia. Dice el versículo 27 al 30, además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar. Y ahí se ha quedado hasta el día de hoy. Un muladar es un lugar donde los caballos hacen popó, pesebreras donde se guardan animales. De este modo Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Lo erradicó. Sin embargo, no se apartó. Escuchen eso, porque es lo que les acabé de leer en Apocalipsis. Sin embargo, no se apartó el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. Hizo cometer a los israelitas, es decir, el rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El corazón humano es una fábrica de ídolos. El Señor le dijo a Jehú, has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Impresionante. El Señor no quiere que haga lo que a usted le parece. Ay, es que yo creo que esto es mejor así. Ay, no es que hablarle de pecado a los hermanos. Ay, no, se me ahuyentan. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que ordena Dios? O sea, a nosotros no debería interesarnos lo que nosotros pensamos, creemos o nos han dicho, sino más bien lo que la palabra de Dios dice. La historia de Jehú es muy particular, porque es uno de esos hombres que no se andan con rodeos, que no son románticos. Fue un hombre que hizo lo que Dios le pidió, punto. De alguna manera, Jehú había entendido que todo lo que el Señor le había pedido hacer era justo. Muchas personas, escúcheme bien, en su afán de querer ser más justos que Dios y más sabios que Dios, hacen y dicen cosas que son contrarias a la justicia del Señor. Me refiero a que creen que si Dios elige a alguien para salvación y a otros no, es injusto. Eso sucede cuando no hemos entendido nuestra posición ante Dios. Repito, hay personas que creen que si Dios elige a unas personas para salvarlas y a otros simplemente los deja a su propia voluntad, entonces que Dios es injusto. Eso sucede cuando no hemos entendido nuestra posición ante Dios. Pero cuando uno lee toda la Biblia, se da cuenta de que todos los hombres desde Adán y Eva estamos como muertos. Estamos perdidos, estamos condenados al infierno. Entonces, mis hermanos, no es que el Señor decreta el infierno para algunos, eso es una herejía. No es que el Señor decreta el infierno para algunos y para otros el cielo. Más bien, como dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y como todos estamos en condición de pecado, entonces todos estamos muertos para Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Todos estamos condenados al infierno. Y lo que Dios hace es tener misericordia de algunos de los que ya están condenados. No es que está mirando a ver si usted va a pecar o si usted no peca o a ver si usted... No, ya estamos todos condenados y en esa condición Dios tiene misericordia de algunos. Eso no es injusto.
Por ejemplo, Dios eligió a 8 personas en el diluvio y los salvó. Sin embargo, cualquiera podría subirse al arca, ¿cierto que sí? Pero no lo hicieron, porque la salvación estaba disponible para todos, pero al final solo reaccionaron aquellos a quienes el Señor había elegido. Fíjense cómo Jeroboam y estos israelitas, ni viendo el castigo de Dios que estaba impartiendo sobre Acab y su familia, y que ellos se exponían a ese mismo juicio, no reaccionaron, no se arrepintieron. La justicia de Dios es perfecta. Yo le animaría a no atreverse a juzgar la justicia de Dios, porque no la merecemos. La manera como Dios decidió salvarnos al poner a Jesús en nuestro lugar es un acto que, si miramos a Cristo, es un acto injusto. Por eso la Biblia misma dice, el justo pagando por los injustos. El único que ha sufrido injusticia aquí es Jesús. Nosotros hemos sido bendecidos por la justicia de Dios y por su misericordia. Oremos al Señor. Amado Dios nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por este grupo de personas que tú has reunido delante de nosotros, Señor. Te pedimos, mi Dios, que esta palabra toque los corazones de cada persona que nos escucha, Señor. Son tiempos difíciles, Señor. Tu palabra dice que así como cuando vemos el cielo opaco y sabemos que va a llover, no debemos ser tan hipócritas como para no interpretar los tiempos en los que nos encontramos, Señor. Tú nos advertiste que antes del juicio darías advertencia a tu pueblo, Señor, y sabemos que tu ira se acerca a la tierra, Señor. Como dice Mateo 24, Señor, cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, cuando vengan las tempestades, los terremotos, el hambre, las enfermedades, sepan que están en el principio de dolores. Tu palabra nos dice que no nos afanemos, que todavía no es el fin, pero sí que estemos preparados, que estemos velando, porque podría tomarnos el juicio y la ira de Dios por sorpresa y ni darnos cuenta en qué momento la iglesia es levantada en el cielo y muchas personas se van a quedar en este lugar para sufrir la ira de Dios porque nunca reaccionaron al evangelio, porque fueron necios a las predicaciones, porque cada vez que se les hablaba estaban pensando y haciendo otra cosa muy diferente, porque a pesar de que conocieron la verdad de Dios, lo siguieron ofendiendo como si no fuera Dios. Hicieron su propia vida y un Dios conforme a sus deseos carnales. Y por eso, si hoy viniera Jesús y vinieran ellos a preguntarle al Señor por qué los ha dejado, Él les diría, nunca los conocí. Porque no podemos vivir un evangelio a la carta. Y sabemos que el Señor nos ha dado su palabra, la palabra profética más segura. Debemos confiar en ella, leerla y estudiarla. No esperar a que otros lo hagan por nosotros, sino que nosotros mismos tenemos la responsabilidad de estar seguros de que estamos creyendo de manera correcta. Señor mi Dios, yo te pido hoy por cada persona que se conectó, para que tú obres en esos corazones, Señor, para que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que, como dice tu palabra en Filipenses, tú les concedas no solamente el creer, sino también el sufrir por ti, porque el Evangelio verdadero trae sufrimiento, ya que este mundo no se agrada de lo que tú hiciste, ya que este mundo quiere salvarse por sus propias obras, pero es la obra de Cristo en la cruz la que nos ha dado salvación y vida eterna. Señor, convence a los tuyos, Señor, aquellos a los que tú has prometido no soltar de tu mano, aquellos a los que has prometido mantener firmes hasta el final. No nos permitas a nosotros ser osados y jugar con la fe y con tu gracia, porque podríamos ser desgajados del olivo. Señor, que tu evangelio sea completo, que de nuestra boca salga tu palabra, tu bendita palabra. Espíritu Santo, por favor, muévete en medio de estas personas, Señor, y tócalas para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Señor,
que no nos suceda lo que le pasó a este pueblo, que no nos suceda lo que le pasó a Acab, que se endureció tanto que no le importaba ni ver la muerte de sus 70 hijos. Señor, si a nosotros nos duele uno solo de nuestros hijos que se enferme, no quiero pensar cómo estaba el corazón de este hombre cuando decidió seguir adorando a Baal, aun sabiendo que eso causaría la muerte de todos sus hijos. Señor, ¿cómo puede el corazón humano convertirse así cuando se aleja de ti, Señor? Cuando comienza a confiar en sus propios ídolos, en su propio dinero, en su propio éxito, Señor. Por favor, perdónanos si ese es nuestro caso. Si hemos puesto nuestra confianza en los dioses de este mundo, yo te pido que nos perdones, Señor. Yo te pido que nos ayudes a congregarnos, Señor. Que tú proveas para nosotros un deseo y un deleite por asistir a tu casa, por estudiar tu palabra, por orar delante de ti, Señor. Que para nosotros no sea una carga, sino un deleite, como dice el salmista, día y noche, Señor. Estudiaré tu palabra, me deleitaré en ella, Señor. Ayúdame, por favor, para seguir proclamando tu evangelio, para que mis hermanos lo puedan hacer, para que más personas lleguen a tus pies, para que otros te conozcan, mi Señor. Te pedimos nos ayudes, te pedimos nos multipliques, porque sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Levanta obreros, mi Señor, te lo ruego, levanta hombres y mujeres que quieran predicar tu evangelio, no que quieran acostarse a dormir, diciendo que conocen mucho el evangelio, pero no lo predican, porque serán castigados, porque serán, Señor, juzgados por ti. Mi Dios amado, muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en esta noche con nosotros. Los esperamos mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la noche, y el día lunes que estaríamos nuevamente también a las 8. Que Dios los bendiga mucho y que estén bien.